Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, avanzamos en nuestros ejercicios espirituales en este tercer día. Les he dicho que la temática que estamos siguiendo es una temática que en nuestra diócesis de Aguascalientes estamos siguiendo, y el tema central es la fe. Y son 4 temas propios de la fe. Primero, la fe como algo que se cree. El segundo tema fue una fe que se celebra. Hoy es una fe que se vive, y mañana una fe que se ora. Estas 4 vertientes de la fe hablan de la riqueza que tiene la fe en nuestra vida. El tema de hoy es un tema que tiene mucha belleza e importancia. Una fe que se vive. Analicemos en primer lugar la realidad que se vive en gran parte de la humanidad, incluso de la cristiandad, porque la realidad nos hace ver a muchas personas en el mundo viviendo de forma distinta a la forma tradicional. No hace muchos años que muchas naciones unificaban un estilo de vida, el estilo cristiano. Se vivían muchos valores semejantes o afines propios de la cristiandad. Había muchos valores muy asentados, muy formados, que regían la vida. En nuestro tiempo, más bien, hay una gran cantidad de personas que hablan de un estilo nuevo de vida, en el que el cristianismo parece que ya no pinta mucho.
Pero conforme las personas que viven una vida sin fe van aumentando en edad o tomando responsabilidades en el mundo, en la familia, en lo laboral, pero principalmente en el ambiente familiar, pues entonces ahí se dan cuenta que la carencia de la fe cristiana, el no tener los valores cristianos practicados, los pone en crisis y viven la inseguridad y el miedo. Es entonces cuando las personas vuelven a analizar el valor de la fe y muchas veces vuelven incluso al origen. Pongamos el caso, por ejemplo, de una jovencita que, sintiendo la juventud encima, pues se deja llevar por ideologías modernas y dice: yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera, soy libre, no me voy a sujetar a ningún tipo de mandamientos, de leyes, de principios, de valores. Yo viviré mi vida en la total libertad, o incluso libertinaje, si queremos llamar. Bueno, pues pasan los años y de repente le nace el amor por alguien y asume un compromiso de matrimonio. Y entonces vienen los hijos y esta mujer siente el peso de educar a un hijo o a más hijos y dice: ¿qué valores voy a comunicarles? ¿Qué principios le voy a infundir? ¿Le voy a compartir? ¿Qué leyes o mandamientos tienen utilidad en la vida de mis hijos? Si se quiere dar una educación enteramente libre y llena de tendencias actuales, pues esa mujer sabe que esos hijos se le van a corromper, como quizás ella lo hizo en otro tiempo. Entonces dice: a ver, pues esto que yo recibí tiene sentido, tiene valor. A mí me ayudó en la vida a tomar alguna dirección, al menos en algún momento. Pero ahora que ella siente la responsabilidad de formar, de educar, entonces dice: ¿quién me va a ayudar? ¿De dónde me puedo sujetar para sentirme responsable de lo que tengo? Pues por ahí es la experiencia de mucha gente cuando madura. Vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestro tema, que es juzgar a la luz de la fe, de la doctrina, pero principalmente de la palabra de Dios, que en esto nos ayuda muchísimo. Comenzaremos por preguntarnos si la fe se reduce únicamente a experiencias religiosas celebradas en el templo. Un poquito lo que ayer decíamos de celebrar la fe. Hay muchas personas que dicen: sí, mira, yo en el templo pues soy un buen cristiano, pero salgo del templo y soy como cualquier persona. O en mi familia, bueno, yo tengo un cierto comportamiento, tengo ciertas creencias, hago ciertas prácticas religiosas, pero al salir de mi casa, en los demás ambientes me siento enteramente como los demás y hago lo que los demás hacen. La fe, ¿cómo debe vivirse? ¿La fe es solamente para vivirse en los templos o en la intimidad de un hogar? ¿O la fe se proyecta en todos los momentos de la vida y en todos los lugares? Y nosotros decimos: eso es lo correcto. La fe es algo que se vive en todas partes y en todos los tiempos de la vida. Otra pregunta será: ¿la fe es lo principal que Dios nos pide?
¿La fe está sobre las obras mismas? Si la fe tiene un valor tan grande, creer en Cristo como Salvador y yo creo en Él, entonces ¿eso es suficiente para sentirme seguro de mi salvación? ¿O la fe me empeña a vivir de alguna forma específica? Nosotros decimos, claro, la fe se traduce en la vida de múltiples formas. Recordemos una disputa que hubo allá en el siglo XVI con Martín Lutero, que era un monje como cualquier monje, agustino. Él nació en 1483, murió en 1546, y entonces Martín Lutero decía: la fe es suficiente para alcanzar la salvación. La fe es superior a las obras. Las obras se bañan de la gracia por la fe que tenemos, y las obras pueden ser buenas o malas, es lo que menos importa. Y hasta Martín Lutero llegó a decir: peca todo lo que quieras, pero que tu fe sea mayor. Fíjense ustedes cómo era el planteamiento: peca todo lo que quieras, pero que tu fe sea mayor. Y entonces la iglesia dijo: no, esto no está bien, este hombre piensa mal, hay que ir a las fuentes. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en ningún momento disocia la fe de la vida, más bien las lleva siempre unidas. ¿Qué textos nos ayudan a entender el valor de la fe acompañado de las obras? Bueno, tenemos una cita clásica del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. Esta cita bíblica dice lo siguiente: cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Cristo habla, pues, de la importancia de un mandamiento, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Entonces, Cristo hace ver lo importante que es el amor. El amor está en la base de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La mayor virtud es la caridad, es decir, el amor, porque el amor no pasa nunca. Bueno, entonces tenemos esa cita. Tenemos otra también, la del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice así el apóstol: ¿de qué le sirve a uno, hermanos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice: váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien,
pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación, y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo las obras obtiene el hombre la salvación, y no solo por la fe. Igualmente Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras? Al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pues bonita cita esta del apóstol Santiago, que nos hace entender la importancia de las obras que acompañan a la fe. Otra cita también muy bella es la de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Todo este capítulo, que es muy breve, habla de lo importante que es expresar la fe por las obras. Dice San Pablo: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que resuena o platillos que aturden. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Por ahora conocemos de modo imperfecto, lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios, pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor, la excelente, la más excelente de todas es el amor. Bueno, pues otra cita bíblica muy bella que habla de la grandeza de una fe cuando se acompaña de las obras. Bueno, pasemos al tercer punto, que es el actuar. Ya vimos la realidad, ya hicimos un juicio conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sigue? El objetivo de la vida cristiana, podríamos decir que tiene como 4 áreas. La primera, vivir la vida sabiendo que todo nos ha sido dado. La vida es un regalo. La dimensión en la que debemos introducirnos es la de la absoluta gratuidad, vivir lo que se nos da cada día. La fe nos lleva a esto, a vivir con gratitud. Una persona agradecida con Dios
responde de manera excelente al don que ha recibido, a la fe que tiene. Vivir siempre agradecidos. La fe nos hará ser agradecidos. Segunda, tener criterios para hacer las elecciones de cada día, pues no todo puede tener el mismo valor. Santa Teresita de Lisieux decía: el más pequeño movimiento de amor puro es más útil a la Iglesia que el hacer grandes cosas. Fíjense qué bonita expresión, qué certeza de algo que es realmente importante. Repito esta frase: el más pequeño movimiento de amor puro es más útil a la Iglesia que el hacer grandes cosas. Cuánta gente se ufana de ser grande, de haber hecho muchas cosas grandes, importantes en el mundo, pero no hicieron pequeñas cosas que agradaron a Dios. Qué triste presumir de ser grande en el mundo, pero haber carecido de agradar a Dios en pequeñas cosas. Tercera, la fe como forma de vida. Nuestra fe puede llenar el mundo de bondad y de paz. Qué bonita forma de trabajar en la construcción de un mundo, cuando la fe se toma como una forma de vida. Hacerlo todo con fe, expresar nuestra fe, sintiéndonos constructores del reino, pero no de un reino temporal, sino de un reino eterno, en el que Dios es el Dios poderoso. Y la cuarta, la fe no se vive en aislamiento, la fe se vive en comunidad. Somos parte de una comunidad cristiana. Somos la familia de Dios reunida en torno a un mismo Señor. Esto lo dice el Papa Francisco, lo ha dicho en repetidos momentos. Entonces la fe no se vive en aislamiento, y por eso el Papa Francisco nos ha dicho particularmente a los clérigos: salgan de los templos, salgan de las sacristías, lleven su testimonio al mundo, en las calles, en la escuela, en las familias. Y esta invitación que el Papa nos hace a nosotros es para todo cristiano. Que tu fe no se reduzca a un espacio, a un rincón, por sagrado que sea. Que tu fe se exprese en el mundo, porque al fin el mundo es la casa común, la casa que Dios creó, donde puso a sus hijos. Entonces no debemos sentirnos ajenos al mundo. Debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Así es como se vive la fe. Pues ojalá que nosotros atendamos esta invitación tan oportuna y tan importante que el Santo Padre nos ha hecho en repetidos momentos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que la fe que tenemos sea una fe viva y una fe vivida en todas las áreas y momentos de nuestra vida. Que así sea.